Hablar del último instante de Brigitte Bardot no es escribir un obituario ni decretar un final biológico. Es más bien intentar comprender un gesto histórico y espiritual, el momento en que una figura que incendió el siglo XX, con su belleza, su rebeldía y su libertad, decidió retirarse del ruido para habitar el silencio. En ese gesto, íntimo, deliberado, casi monástico, hay un adiós que no necesita fechas ni titulares, un adiós que se pronuncia con los actos, no con las palabras, un adiós que no apaga una llama, sino que la preserva. El mito que eligió callar. Bardot fue muchas cosas a la vez: actriz, musa, símbolo, controversia, revolución estética. Pero hubo un día, y ese día es nuestro último instante simbólico, en que decidió dejar de ser espectáculo para convertirse en conciencia. A diferencia de tantas estrellas que envejecen ante las cámaras, ella optó por retirarse del escenario cuando aún podía dominarlo. Ese acto, profundamente político y personal, redefinió la noción misma de celebridad. No se trató de un retiro cobarde ni de una huida. Fue una renuncia. Renunciar al aplauso, al foco, al contrato que exige repetición. Renunciar a la maquinaria que devora a sus ídolos para fabricar nuevos. En esa renuncia hay una valentía rara, la de elegir el silencio cuando el mundo exige ruido. Saint-Tropez, el territorio del adiós. El último instante de Bardot no ocurre en una alfombra roja, sino en Saint-Tropez, ese lugar que ella ayudó a convertir en mito y que luego transformó en refugio. Allí, lejos del teatro de las premiers, el tiempo adquiere otra densidad. Las mañanas no empiezan con maquilladores, sino con la luz sobre el Mediterráneo. Las noches no concluyen con flashes, sino con el rumor del viento. Saint-Tropez es el escenario donde Bardot ensaya su despedida silenciosa. No del mundo, sino del personaje. El personaje, ese cuerpo filmado, deseado, comentado, se queda en el pasado. La mujer permanece. Y al permanecer, redefine. La belleza como accidente, la ética como destino. Durante décadas, Bardot fue reducida a un icono erótico. La prensa, cómplice y verdugo, insistió en convertirla en superficie. Pero el último instante que nos ocupa revela otra verdad. La belleza fue un accidente. La ética, un destino. Cuando abandona el cine a los 39 años, Bardot inaugura una segunda vida dedicada a la defensa de los animales. Este tránsito no es un capricho tardío, es una coherencia profunda. La misma sensibilidad que la volvió magnética ante la cámara, la impulsa ahora a denunciar la crueldad, a incomodar, a perder simpatías si es necesario. Cambia el aplauso por la impopularidad. Cambia el deseo ajeno por la convicción propia. Ese es el verdadero adiós, el paso de la imagen al compromiso. El precio del silencio. El silencio, sin embargo, no es neutral. Bardot paga un precio alto por él. Al retirarse del espectáculo, deja un vacío que otros llenan con interpretaciones, polémicas, lecturas parciales. Cada declaración suya, escasa, a menudo áspera, se amplifica. Cada postura se convierte en juicio público. El silencio no la protege, la expone. Y aún así, persiste. No busca reconciliarse con la opinión pública. No pide absoluciones. En su último instante simbólico, Bardot no negocia. Esa intransigencia, criticada por muchos, es también parte de su legado. La idea de que una mujer puede sostener una postura sin pedir permiso. El tiempo como editor implacable. El tiempo edita la vida de las leyendas con una crueldad particular. Recorta, subraya, elimina matices. Con Bardot, el riesgo es doble. O convertirla en postal nostálgica o reducirla a controversia. El último instante del que hablamos intenta escapar a ambas trampas. Porque Bardot no es solo la joven de los años 60, ni la activista severa de las décadas posteriores. Es la tensión entre ambas, es la contradicción viva. Y su adiós silencioso consiste en negarse a simplificarse. Un final que no termina. Llamar último instante a este proceso es reconocer que hay finales que no se clausuran. Bardot no muere simbólicamente cuando deja el cine, se transforma. Su leyenda no se congela, muta. Y en esa mutación reside su vigencia. Hoy, cuando la cultura de la celebridad exige exposición permanente, Bardot ofrece una lección radical. Retirarse también es una forma de decir. Decir basta. Decir no. Decir ahora me pertenezco. El adiós como acto de autoría. El adiós de Bardot es un acto de autoría sobre su propia vida. No permite que otros escriban el último capítulo. Lo escribe ella, con gestos mínimos. Una casa cerrada al público, una causa defendida con obstinación, una presencia que se vuelve rumor. Ese adiós no busca lágrimas ni homenajes, busca coherencia. Y en un mundo saturado de despedidas espectaculares, esa coherencia es quizá
la forma más pura de eternidad. El silencio de Brigitte Bardot nunca fue realmente silencioso. Desde el momento en que decidió retirarse del cine y apartarse del espectáculo, los medios se convirtieron en los verdaderos narradores de su despedida. Y como suele ocurrir cuando una leyenda deja de hablar, otros hablan por ella. Demasiado. Demasiado alto. Demasiado simplificado. Cuando la leyenda se niega a desaparecer, para los medios una estrella que se retira joven es un problema narrativo. El sistema necesita continuidad. Películas, escándalos, apariciones. Bardot rompió esa lógica al marcharse cuando aún generaba titulares por su sola presencia. Su adiós no ofrecía imágenes nuevas y eso resultó insoportable. La respuesta fue inmediata. Repetir el pasado hasta agotarlo. Fotografías de los años 50 y 60. Escenas icónicas, portadas recicladas. La prensa convirtió la retirada de Bardot en un bucle nostálgico. No se informaba sobre su presente, se explotaba su pasado. El mensaje implícito era claro: si no actúa, no existe. Pero Bardot existía. Simplemente ya no se dejaba mirar. El paparazzi como antagonista, pocas figuras encarnan mejor la tensión entre celebridad y privacidad que Bardot. Desde sus primeros años de fama, fue perseguida por cámaras que confundían interés público con derecho absoluto a la invasión. Cuando decide retirarse, esa persecución no cesa, se intensifica. Paradójicamente, cuanto menos aparece, más valiosa se vuelve cada imagen robada. El adiós silencioso se convierte en mercancía. Una foto borrosa en Saint-Tropez vale más que una entrevista planificada. El silencio se monetiza. Aquí se produce una inversión perversa. La ausencia se convierte en espectáculo. Bardot no concede exclusivas, pero su no presencia genera titulares. No habla, pero se habla de ella. El último instante no es respetado. Es explotado. La prensa y la necesidad de un final. Los medios aman los finales claros, fechas, declaraciones, lágrimas. Bardot no ofreció nada de eso. No hubo rueda de prensa solemne ni despedida oficial. Simplemente dejó de estar. Y esa ambigüedad resultó intolerable para el relato periodístico clásico. Ante la falta de un cierre oficial, la prensa fabricó múltiples finales. El final de la actriz, el final del mito erótico, el final de la mujer libre, el final de la provocadora. Cada medio eligió el final que mejor encajaba con su línea editorial. Bardot se convirtió en un espejo ideológico. Para algunos era una traidora a la industria que la había consagrado. Para otros, una heroína que se negó a ser devorada. De ícono a problema, con el paso del tiempo, el relato mediático cambió de tono. La nostalgia dio paso a la incomodidad. Bardot, ya fuera del cine, comenzó a expresarse con libertad, a veces brutal, sobre temas sociales y políticos, y los medios que antes la veneraban comenzaron a juzgarla. Aquí se produce una fractura fundamental. El sistema que había tolerado su rebeldía estética ya no toleraba su independencia moral. El adiós silencioso se reinterpretó como aislamiento, amargura, decadencia. El mito debía ser corregido. El mensaje mediático implícito fue cruel. Te perdonamos mientras seas imagen. Cuando eres voz, te castigamos. El envejecimiento como escándalo. Uno de los aspectos más reveladores del tratamiento mediático de Bardot es su relación con la edad. A diferencia de muchas figuras públicas, ella se negó a simular juventud. No escondió el paso del tiempo. No jugó al espejismo eterno. Para la prensa, esto fue un escándalo. El cuerpo que había sido adorado ahora debía desaparecer. Cada arruga se convirtió en titular. Cada reaparición mínima en motivo de morbo. El último instante se deformó. Ya no era una despedida digna, sino una supuesta caída. Pero esa caída solo existía en el relato mediático. En realidad, Bardot estaba ejerciendo algo revolucionario: envejecer sin pedir disculpas. La leyenda contra el archivo. El periodismo trabaja con archivos, fechas, imágenes, declaraciones. Bardot trabaja con gestos. Y esa diferencia genera fricción. Mientras los medios intentan fijarla en una narrativa estable, ella se mueve, se contradice, se niega a ser coherente según estándares externos. Su último adiós, entonces, no puede archivarse. No cabe en una cronología limpia. Es un proceso, no un evento. Y esa imposibilidad de fijarla genera ansiedad mediática. Por eso, cada tanto, aparecen titulares que anuncian simbólicamente su final definitivo, como si el sistema necesitara certificar una y otra vez que Bardot ya no pertenece al presente. Pero la repetición del anuncio revela lo contrario. Sigue siendo relevante. El silencio como resistencia narrativa. En este punto, el silencio de Bardot deja de ser una ausencia y se convierte en una estrategia. Al no responder, obliga a los medios a exhibir sus propias obsesiones.
Cada titular habla más del que escribe que de la mujer sobre la que escribe. El último instante, visto desde esta perspectiva, no es un momento de debilidad, sino de poder. Bardot controla el ritmo de su desaparición. No se ofrece como espectáculo final. No concede la última palabra. Y en un mundo mediático que vive de declaraciones, negarse al hablar es una forma extrema de discurso. Un adiós que incomoda porque no se deja cerrar. El gran problema del adiós de Bardot para los medios es que no termina. No hay un después claro. No hay redención pública ni regreso triunfal. Hay continuidad silenciosa. Ese adiós incomoda porque cuestiona el contrato implícito de la celebridad. Dar siempre algo a cambio de atención. Bardot rompe el contrato y se retira sin indemnización emocional. Por la maquinaria mediática, se adentra en lo más difícil de medir y, a la vez, lo más decisivo, la huella cultural. Porque el silencio de Brigitte Bardot no fue un vacío. Fue una onda expansiva, y esa onda sigue moviendo cosas hoy. La idea de fama, la idea de libertad, la idea de cómo una mujer puede existir sin ser consumida. Hablar del impacto generacional de Bardot no es solo recordar su estética o su cine. Es rastrear cómo su figura alteró la conversación pública sobre el cuerpo, el deseo, el poder de la imagen, la autonomía y, sobre todo, el derecho de una persona a desaparecer sin dejar de ser. Bardot como ruptura. Antes y después de una mujer demasiado libre. Cada época tiene íconos, pero solo algunos se convierten en fracturas. Bardot fue una fractura porque apareció en un momento en que el mundo todavía pretendía clasificar a las mujeres en categorías útiles y controlables. La esposa, la musa, la pecadora, la niña buena. Ella no encajó, o encajó por ratos en todas, y por eso desordenó el mapa. Su impacto no fue solamente estético, aunque lo fue. Peinados, moda, maneras de moverse, de mirar, de fumar, de caminar. Su impacto fue conductual. Bardot normalizó una forma de presencia femenina que no pedía perdón por existir. Y eso, para una cultura acostumbrada a domesticar, fue una provocación. Pero la provocación mayor llegó después. Cuando una mujer tan observada decide que ya no quiere ser observada. Ahí nace el mito moderno del retiro como acto de libertad. La celebridad como contrato. Y la primera gran ruptura del contrato. La fama funciona como un contrato implícito. El público ofrece atención. La celebridad ofrece acceso. Apariciones. Declaraciones. Pedazos de vida. Bardot rompió el contrato en un punto crucial. Y lo hizo de una forma que hoy resulta casi inimaginable. En la era actual, donde la visibilidad se alimenta a sí misma, y donde las plataformas premian la exposición continua, desaparecer es casi un suicidio profesional. Bardot mostró que podía ser otra cosa, una autora de su propia invisibilidad. Ese gesto cambió el paradigma para generaciones posteriores. No porque todas pudieran replicarlo, sino porque introdujo una idea peligrosa para el sistema. La celebridad no es propiedad pública, es una condición negociable. El derecho de derecho a desaparecer. Bardot y la genealogía de la privacidad moderna. Mucho antes de que habláramos de salud mental, burnout mediático o límites como vocabulario cotidiano, Bardot ya había puesto el cuerpo en esa discusión, aunque no con términos terapéuticos, sino con una elección radical. Me voy. Su impacto generacional se ve en cómo hoy interpretamos ciertos gestos de celebridades que se retiran, que limitan entrevistas, que borran redes, que se mudan lejos, que rehúsan explicar cada detalle. En muchos casos, el público reacciona con irritación. ¿Por qué no comparte? Que es la misma irritación que el sistema sintió con Bardot. La frustración de no poder consumir. Bardot anticipó una pregunta que hoy es central. ¿Qué le debe una figura pública a quienes la miran? Su respuesta, por acción, fue contundente. No les debo mi vida. El deseo, el cuerpo y el mito. De símbolo sexual a símbolo de control propio. Durante años, el relato dominante redujo a Bardot a un símbolo sexual. Pero su legado cultural se vuelve más complejo cuando observamos la trayectoria completa. Ella no solo fue deseada, decidió qué hacer con el hecho de ser deseada. Y ahí está la diferencia entre ser objeto y convertirse en sujeto. En el imaginario popular, Bardot fue la mujer más deseada de su tiempo. En la lectura cultural más profunda, fue alguien que entendió que el deseo ajeno puede ser una forma de prisión. Su retirada del cine, más allá de las interpretaciones, también puede leerse como un acto de reapropiación. Si el mundo me mira solo por mi imagen, entonces dejo de ofrecer la imagen. Esto transforma el mito. Ya no es únicamente Bardot, la belleza eterna. Es Bardot,
la mujer que no se dejó fijar, el eco en la cultura pop. La Bardot que el mundo copia sin comprender. Hay una Bardot original y hay miles de Bardot reproducidas por la cultura pop. El delineado, el moño, el vestido, la boca, la mirada. Pero lo que casi nunca se reproduce es la parte más subversiva, la renuncia. La industria tomó su estética como mercancía, la convirtió en tendencia, en filtro, en nostalgia. Pero la esencia de su gesto, salir del circuito, es difícil de vender. Y por eso, muchas veces, se la celebra en superficie mientras se evita su mensaje. Esa tensión es parte de su impacto. Bardot es un icono que incomoda incluso cuando se lo convierte en decoración. La segunda vida, activismo y choque cultural. En su segunda etapa pública, Bardot se dedicó con fuerza a la defensa de los animales. Esto tuvo un efecto cultural importante. Cambió el modo en que se percibe el activismo de una celebridad. No era una campaña ocasional para mejorar imagen. Era una causa que ocupaba su vida. Esa persistencia abrió un camino para que otras figuras, años después, entendieran que podían usar su notoriedad como altavoz. Al mismo tiempo, mostró el costo. Cuando una leyenda entra en el terreno político-moral, deja de ser simpática para todos. En términos generacionales, el mensaje fue doble. La fama puede convertirse en herramienta de presión. La fama no garantiza amor. El compromiso real genera rechazo. Bardot, en ese sentido, enseñó que el activismo no es un accesorio. Es una elección que transforma tu relación con el mundo. El silencio como lenguaje. ¿Por qué su retiro sigue siendo moderno? Hay silencios que son ausencia y hay silencios que son lenguaje. El de Bardot pertenece a la segunda categoría. Su retiro sigue siendo moderno porque hoy vivimos lo contrario. Hiperpresencia, hiperopinión, hiperdocumentación. En una cultura donde existir parece equivaler a publicar, Bardot representa la anomalía que interroga. ¿Y si existir fuera también cerrar la puerta? Su impacto generacional se nota en el crecimiento del valor simbólico del offline, del retiro voluntario, de la vida no documentada. Aunque muchos no lo logren, el deseo existe. Y Bardot encarna la posibilidad. ¿Leyenda imperecedera? Sí, pero no por nostalgia, por tensión. Las leyendas no sobreviven solo por cariño. Sobreviven por tensión, porque siguen generando debate, incomodidad, interpretaciones opuestas. Bardot es imperecedera porque no puede ser simplificada. Ni santa ni demonio. Ni solo musa, ni solo activista. Ni solo pasado, ni completamente presente. Su figura obliga a pensar en cuestiones que no envejecen. El poder de la imagen sobre la vida real. La autonomía frente al consumo público. La diferencia entre ser admirada y ser poseída. El derecho a retirarse sin explicar. Esa es la herencia profunda. Bardot como pregunta permanente. El último instante como lección. Lo que su despedida le susurra a nuestro tiempo. Si tuviéramos que condensar el impacto cultural del adiós silencioso en una sola idea, sería esta. La verdadera libertad no siempre se conquista gritando. A veces se conquista cerrando la puerta. Bardot no dejó una despedida espectacular, dejó un gesto. Y ese gesto, precisamente por su sobriedad, se volvió enorme. En un mundo que premia la exhibición, ella legitimó la retirada. En un mundo que exige narrativa constante, ella aceptó la interrupción. En un mundo que adora consumir, ella defendió el límite. Toda gran historia merece un final. Pero no todos los finales necesitan aplausos, cámaras o palabras solemnes. Algunos finales, los más raros, los más honestos, ocurren sin testigos. El de Brigitte Bardot pertenece a esa categoría. No es un acontecimiento fechado, sino una escena íntima que se extiende en el tiempo, como un plano largo que se niega a cortar. El último cuadro no ocurre en una pantalla. Si el cine nos enseñó algo, es que los finales suelen estar subrayados. Música, primeros planos, frases memorables. El último cuadro de Bardot rompe esa gramática. No hay banda sonora, no hay público, no hay director dando la orden de cortar. Hay una casa frente al mar. Hay animales que entran y salen. Hay una mujer que camina sin maquillaje, sin vestuario, sin necesidad de gustar. El último cuadro no se proyecta en una sala, se vive. Ese es el gesto definitivo. Bardot le niega al mundo la escena final que tanto desea. No ofrece un cierre espectacular porque entiende algo que el sistema teme aceptar. La vida no es una obra que deba terminar para otros. La madrague. El espacio como declaración. Toda despedida necesita un lugar. El de Bardot no es un hospital, ni un escenario, ni un plató. Es la madrague, su refugio en Saint-Tropez. Ese espacio, tantas veces fotografiado y tantas veces defendido del asedio mediático, se convierte en el territorio simbólico del adiós. Allí, el tiempo no corre según el calendario del espectáculo,
Corre según los ritmos del cuerpo, de la luz, del cansancio. El último instante no es un día concreto, sino una acumulación de mañanas iguales, de tardes silenciosas, de decisiones repetidas. No salir, no hablar, no explicarse. La Madrague no es solo una casa, es una frontera. De un lado, el mundo que exige. Del otro, la mujer que decide. El envejecimiento como acto final de rebeldía. En la cultura de la imagen, envejecer es casi una traición, especialmente para quienes fueron convertidos en símbolos de juventud eterna. Bardot lo sabía, y aún así, eligió no disimular. Su rostro cambió, su cuerpo cambió, y ella no pidió perdón por ello. En ese sentido, el último cuadro de Bardot es profundamente político. Muestra lo que el sistema prefiere ocultar. Una mujer que fue deseo y que ahora es presencia. Una mujer que fue mirada y que ahora mira. Ese envejecimiento visible es parte de su despedida. No hay máscaras finales, no hay retoques, hay una aceptación radical del paso del tiempo. Y esa aceptación, en una cultura obsesionada con negar la finitud, es una forma extrema de valentía, el silencio definitivo. Cuando ya no hace falta decir nada. Hay un punto en la vida, no para todos, pero sí para algunos, en el que las palabras sobran. Bardot llega a ese punto sin dramatismo. No emite un manifiesto final. No resume su trayectoria, no busca ser comprendida. Ese es su último acto de coherencia. No explicarse más. Durante décadas fue interpretada, juzgada, adorada, criticada. En el último tramo decide no corregir ninguna de esas lecturas. Deja que convivan. Deja que se contradigan. Deja que el mundo haga lo que siempre hizo, hablar. Ella, en cambio, guarda silencio. Y ese silencio ya no es resistencia ni estrategia. Es simplemente descanso. El adiós que no necesita testamento. Muchas leyendas sienten la necesidad de dejar un mensaje final, una frase que ordene su memoria. Bardot no lo hace. Y en esa renuncia hay una lucidez extraordinaria. Sabe que ningún testamento controla el recuerdo. Su legado no está en una última entrevista, sino en una trayectoria completa que se lee de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. En una vida que se niega a ser reducida a moraleja. El último instante, entonces, no cierra nada. Abre. Abre interpretaciones, abre debates, abre incomodidades. Y eso, para una figura cultural, es una forma de eternidad mucho más potente que cualquier epitafio. Una despedida sin lágrimas públicas. No hubo duelo colectivo. No hubo transmisión en directo. No hubo hashtags de despedida. Y eso desconcierta. Porque el mundo se ha acostumbrado a llorar en público, incluso cuando no entiende bien por qué llora. El adiós de Bardot no convoca lágrimas. Convoca pensamiento. Obliga a mirar nuestra relación con la fama, con el consumo de vidas ajenas, con la necesidad de finales claros. Obliga a preguntarnos por qué nos incomoda tanto a alguien que se va sin explicarse. Quizá porque nos recuerda algo que preferimos olvidar. Que nadie nos debe su vida, ni siquiera las leyendas. El último instante como espejo. Al final, el último instante de Brigitte Bardot no habla solo de ella. Habla de nosotros, de lo que exigimos, de lo que consumimos, de lo que no sabemos soltar. Su despedida silenciosa funciona como un espejo incómodo. Nos muestra una libertad que admiramos de lejos, pero que rara vez toleramos en la práctica. Nos muestra que retirarse no es fracasar, que callar no es desaparecer, que envejecer no es traicionar, y sobre todo, nos muestra que el verdadero final de una leyenda no ocurre cuando deja de ser vista, sino cuando deja de necesitar ser vista. Una leyenda que se va caminando. Imaginemos el último cuadro, no como hecho, sino como símbolo. Una mujer abre una ventana. Entra el aire del mar. Los animales se mueven alrededor. No hay cámaras, no hay público, no hay despedida formal. Solo una vida que continúa fuera del encuadre. Ese es el adiós de Brigitte Bardot. No un punto final. Un plano que se aleja lentamente. Y un silencio que, contra toda lógica, sigue resonando.